Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por amanecer con nosotros. Hoy es lunes 18 de noviembre del 2024. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Estamos listos para una semana de noticias, una semana de análisis, una semana de editoriales. Vamos entonces con lo más importante, los titulares de esta media hora de información. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Hoy es un día muy importante en Colombia, señora. Fíjese que hoy la Corte se va a elegir, el Senado va a elegir un nuevo miembro, un nuevo magistrado en la Corte Constitucional. Hoy la Corte Constitucional va a quedar del lado del gobierno o va a quedar del lado de los independientes. Y no es un tema menor, es un tema bastante importante, porque si queda del lado del gobierno, obviamente entra a preocupar muchísimo la división de poderes, sobre todo en lo que hemos visto en la composición del legislativo, que cuando quiere es básicamente del gobierno. Y hemos visto escándalos de la UNGRD que confirman que a punta de mermelada el gobierno estaría quedándose con el legislativo. Ahora, hoy es el turno de definir la suerte del otro bastión, de la división de poderes, de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional queda del lado del petrismo, queda del lado del gobierno, no hay división de poderes. Vivimos prácticamente en una dictadura. ¿Por qué? Porque pues el Estado, usted lo sabe muy bien, se compone de tres ejes fundamentales: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El ejecutivo siendo la presidencia, el legislativo siendo el Congreso y el judicial, pues las cortes, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Hoy a las 11 de la mañana, el Senado entra a la votación, entra a un pulso definitivo. Los medios de comunicación, como esa página que les mostramos de Blue Radio, dice que es un pulso trascendental para el futuro de la democracia colombiana, porque se va a reemplazar al magistrado Antonio José Lizarazo. Antonio José Lizarazo. Y el Senado tiene que definir entre si va a elegir a Claudia Dangond o Miguel Efraín Polo. Los dos son abogados. Sin embargo, Claudia Dangond ha recibido el apoyo del presidente del Senado, de Efraín Cepeda, de la mayoría de la bancada conservadora y del Centro Democrático. También ha recibido el apoyo de Cambio Radical en las últimas horas y se espera que miembros de la U y miembros de la Alianza Verde la apoyen. Ella es la candidata de la independencia, o por lo menos la candidata de la contraprestación de los poderes, que es tan importante. Y el candidato del gobierno, por supuesto, es el otro candidato que representa las cercanías del gobierno, su nombre Miguel Efraín Polo. Lo que nuestras fuentes nos dicen es que eventualmente la doctora Dangond sería la ganadora, tendría el respaldo mayoritario de los senadores y eso sería lo menos malo que podría pasar. Ahora, si resulta ganador el doctor Miguel Efraín Polo, la composición de la Corte sería mayoritariamente de cercanías del gobierno. Y si eso ocurre, el gobierno nacional tendría entonces mayorías en el legislativo, sería la Casa del Ejecutivo y tendría entonces el poder en el judicial. ¿Usted se puede imaginar este gobierno con más poder? Por eso lo que se está viviendo hoy es crucial, es importantísimo. Esperemos que no haya jugadas maravillosas, regalos, mermeladas, compras de conciencia, amiguismos, para que exista por lo menos una pata de este juego de poder del Estado y del gobierno nacional de Colombia que no quede en manos del gobierno, lo que ya sería todo un desastre. 7:05, esa es la noticia más importante. Vamos a la entrevista. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Muy bien, está con nosotros a esta hora una ex representante muy famosa e importante, una ex reina de belleza nacional, una figura
ascendente importante en la política colombiana y una cara muy reconocida, sobre todo por una gran polémica en estos últimos días. Vanessa Mendoza. Vanessa, es un placer tenerte en nuestro programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, Luis Carlos, por supuesto, a todos los que escuchas, los que nos están viendo y a todos los que se conectan con nosotros a esta hora de la mañana en Vélez por la mañana. Vanessa, me encanta de nuevo que nos acompañes y te agradezco mucho. Quiero que me digas y que nos cuentes cuál es la polémica, porque estás envuelta hoy en una polémica que además te toca en el corazón, que es la polémica de lo que ocurre en el Chocó. ¿Qué está pasando? Para entrar en contexto a las personas que de pronto no saben qué suscitó este cruce de posts, de publicaciones en X, el presidente de la República hace una publicación en su cuenta oficial en donde dice viviendas hechas por mi gobierno en el resguardo indígena de Tanela. Tanela es una vereda que queda en mi municipio, Unguía, Chocó. Yo refuto esa información porque a todas luces miente, que no ha hecho nada en Unguía, Chocó por iniciativa propia. Lo que estaba es en un cumplimiento de un fallo, que es la sentencia 022, porque en noviembre de 2019, en una reunión sostenida entre la Unidad de Víctimas y Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras, e incluso estaban también presentes los gobernadores del resguardo indígena de Tanela en Unguía, Chocó. Estas comunidades son integradas, Luis Carlos, y escuchas que por las comunidades de Citará, Tumburrulá, Ciparadó, Loma Estrella, que hacen en conjunto el resguardo indígena en Tanela. Allí se anunció la entrega de viviendas a familias víctimas de desplazamiento forzado, que vienen siendo pues acompañadas en esta ruta de retornos y reubicaciones de la unidad de víctimas en el 2019, en el gobierno pasado. Y en el marco de este cumplimiento de la sentencia es donde dicta que le van a hacer un acompañamiento a las comunidades para que de manera gradual y progresiva, en articulación con demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto, en su restablecimiento de derechos, en donde en esos derechos fundamentales el acceso a la salud, a la vivienda y a la educación. Allí dicta este fallo que estas viviendas serán entregadas teniendo en cuenta las necesidades, los Ah, usos y las costumbres que tiene mi población en ese momento, con un costo unitario incluso dicen de 53.150.000 pesos. Pero a lo que vamos es que este gobierno se las estaba adjudicando como iniciativa propia y es donde yo le refuto y es donde salen un montón de tweets y empiezan las denuncias de un lado y de otro, pero a lo que vamos es que miente porque no aclara que está en cumplimiento de un fallo. Esto no es iniciativa de un proyecto que haya iniciado en el gobierno de Gustavo Petro. Vanessa, o sea, lo que nos estás diciendo básicamente, y además con una claridad enorme del conocimiento porque tú eres de allá, es que el gobierno Gustavo Petro, cuando publica esas fotografías de esas casas, celebrando que su gobierno había hecho finalmente esas casas, lo que no cuenta es que lo está haciendo obligado, porque le toca, porque hay una sentencia. Aquí no hay nada de buenismo, no hay nada de trabajo, no hay nada de aquí lo que hay es cumplimiento de una sentencia judicial que lo obliga a realizar ese trabajo. ¿Es cierto, Vanessa? Es cierto, totalmente cierto. Es que pone en la publicación, que no sé, después me dijeron que él la borra y sale después la ministra de Vivienda, que a la cual le estamos haciendo varias preguntas, porque dice viviendas hechas por mi gobierno para Tanela en los resguardos indígenas. Oh, no contaba de que ese es mi municipio. Y entendí y supe cómo era esa sentencia en el cumplimiento de la T022. Y después sale el alcalde, que es de su corriente política, pero bueno, digamos que él sale a apoyar y a decir que las viviendas sí se están haciendo. Sí, señor alcalde, y que yo era la desactualizada. No, señor alcalde, desactualizado es usted. Yo no le estoy diciendo que defienda o no defienda a su presidente, es que diga la verdad, que esto no es iniciativa de este gobierno. Es una sentencia, lo está obligando un fallo judicial. No se tiene por qué
adjudicar iniciativas, proyectos, porque él iba a visitar un Chocó, de hecho, y quería mostrar obligado que está cumpliendo un fallo. Se le olvidó poner en la publicación que la sentencia T022. Ahí está clarísimo de cómo se están construyendo estas viviendas. Ahora bien, vamos a ir más allá. Me llegan denuncias que la madera que están utilizando y que en este gobierno defienden tanto que el medio ambiente y demás, están utilizando una madera que es por árboles protegidos en mi zona, en mi tierra. Además, estamos investigando qué madera están utilizando y cómo se están realizando las viviendas dignas, porque publicó una foto hasta dudosa, dudosa. Eh, esta situación y cuando ocurre todo eso, Vanessa, te genera mucha indignación, te molestó, te tocó a ti en el corazón. Totalmente se meten con mi población y encima vienen todas las bodegas que acostumbran a decir y sacan al alcalde invitando al presidente a que vaya a la zona y muestre unas viviendas que están cumpliendo y se habían demorado, porque este cumplimiento de fallo tenían que haberlo comenzado finalizando el 2022 y se estaban demorando para ejecutarlos en la adjudicación y llevan un 14%, han entregado 7 casas mal hechas, que se está investigando en qué condiciones, porque si bien el acompañamiento busca que sea de manera gradual, progresiva y que vayan de acuerdo a estas viviendas de cómo se viven las necesidades, los usos y las costumbres que tienen nuestras poblaciones, tienen que ser unas viviendas dignas para nuestros resguardos indígenas. Entonces no se vengan a adjudicar proyectos que no tienen iniciativa propia de este gobierno. Vanessa, cuéntanos por favor cuál es el compromiso y en qué va esto, porque nos acabas de dar unas cifras que son importantes. La sentencia, ¿cuántas viviendas dice que se deben construir y cuántas llevan? En el momento se ha adjudicado, son 80 viviendas y apenas van en el 14%. Son 7 viviendas que han construido y que han hecho a las carreras para poder mostrar supuestamente que las hicieron en este gobierno. Y es que es el afán de demostrar proyectos que no han hecho. Y es en ese afán, porque ya no les va el tiempo, y por eso fue que en mi publicación decían, digo, no has hecho por nada por mi población, ni harás porque en el tiempo están haciendo a las carreras en cumplimiento de este fallo, y es por eso que a mí me toca tanto el corazón, porque es mi población y se meten con mi población, y deje de mentir. ¿Y por qué el alcalde sale a amparar o a querer tapar y decir si se están haciendo, pero no se le olvidó aclarar por qué se están haciendo? Y es que él dice y sabe que a mí la pobreza no me la contaron, yo también la viví y ese es mi municipio, el municipio que nos duele a todos. Ahora bien, que las hagan y que cumplan con todos los requerimientos, sí, que las hagan, eso es lo que queremos, que le cumplan a los resguardos indígenas, porque ya es un fallo y en un fallo, ¿qué hay que hacer? Cumplir. Vanessa, 7 viviendas, o sea, el gobierno, el presidente de Colombia celebra la construcción de 7, ¿es lo que nos estás diciendo? O sea, toda esta avalancha mediática del presidente es por 7 casas. 7 casas y mal hechas, porque vamos a mirar las viviendas dignas como son, porque se están divulgando fotos que estamos investigando, primero la madera que están utilizando, cómo la están utilizando, y nos están diciendo que tienen espacios entre una madera y un tablón y otro, se van a entrar las lluvias en nuestra tierra, llueve, llueve, llueve. Y ahora que con todo este tema de las inundaciones, ¿cómo les vamos a entregar a nuestros resguardos indígenas unas viviendas mal hechas en el cumplimiento de esta sentencia? Entonces van a mostrar un 14% de unas viviendas mal hechas y ahora bien, estamos preguntándonos cuánto están costando cada vivienda. En su momento en el fallo decía 53.150.000, me están diciendo que en este momento están costando casi 100 millones de pesos, 94, 95 millones de pesos. Tenemos que mirar a quién se le ha adjudicado y en qué condiciones las están construyendo. El gobierno celebra la construcción de 7 viviendas de un fallo judicial obligado y hace fiesta. Y la gente que sigue al presidente en redes sociales, cuando tú lo cuentas, que eres de allá, te asaltan, te insultan, te vilipendian. Cuando tú estás contando la absoluta verdad y lo que nos estás mostrando
es que además el alcalde, que es de afiliación política de Gustavo Petro, en lugar de ponerse del lado de su gente y decir, esto es un exabrupto, deberían estar haciendo más casas, lo que hace es aplaudirle la acción mediocre a un gobierno que no le está cumpliendo a la gente. Y empiezan a atacar, si bien es cierto, yo hago parte de la voz opositora, hago parte, pero todos somos chocuanos y unguieños, entonces el alcalde se pone del lado del gobierno diciendo, sí están construyendo, queda como mentirosa la reina, que es oriunda, y no se pone de parte de los resguardos indígenas, de cómo las están construyendo, en qué condiciones las están entregando y qué es lo que están utilizando, cuál es la plata, esos recursos que bien merecidos se los tienen nuestros resguardos, que ya han sufrido, los están revictimizando porque les estamos entregando unas casas a las carreras frente a un fallo que los obligaba y han entregado el 14%, sacando pecho y nunca dan explicaciones, simplemente lanzan publicaciones a diestra y siniestra y adjudicándoles, pero aquí tienen una doliente de esta tierra y vamos a investigar siempre hasta las últimas consecuencias. Vanessa, cuando dices revictimizando, por favor, cuéntanos quiénes son estas familias que tanto necesitan estas casas y con quienes están jugando un ajedrez político de relaciones públicas por parte del gobierno. ¿Quiénes son estas familias? La vereda Canela queda en el municipio de Vilía, que hace parte de la región del Darién, y estos resguardos indígenas son 4 comunidades que se llaman Citará, Tururulá, Ciparado y Loma Estrella. Ese anuncio incluso porque ellos han sufrido desplazamiento forzado y han venido siendo acompañados desde la época del gobierno pasado, un acompañamiento que se les hizo, porque sí le hicieron un acompañamiento y sí estuvieron el Ministerio de Agricultura, cosa que ellos no han hecho en estos momentos. Sí, cuando salió el fallo, el acompañamiento lo hizo el Ministerio de Cultura, la unidad de víctimas, los resguardos indígenas, estaban los gobernadores indígenas presentes, hicieron un acompañamiento en esta ruta como lo dictaba esta sentencia, la 022. Entonces, ellos que no han hecho nada ahora quieren venir a sacar pecho con una sentencia que sí en el gobierno pasado hicieron un acompañamiento para poder cumplir. Incluso se metió pandemia y dejaron viabilizado todas las viviendas para poder hacerlas. Entonces sale ahorita el alcalde por querer lavarle la cara al presidente en vez de decirle que diga toda la verdad y exigirle que cumpla, que es lo que queremos para estos resguardos indígenas, no se sigan reutilizando. Vanessa, es muy valiente lo que estás haciendo, contando y poniendo tu postura frente a la situación. ¿Qué te han dicho en redes sociales? ¿Cómo te están atacando? Que cómo deja en ridículo, porque siempre cada vez que el presidente pone una publicación empiezan a atacar las bodegas que ya sabemos, que empiezan a diestra y siniestra, empezar a hacer publicaciones a mí no me duele mi municipio, que ya yo no vivo allá, que he hecho por mi municipio. Un sicariato moral del que ya cuando yo estuve en la Cámara de Representantes y cuando llegué a ocupar una curul que tenía nombre propio siempre en el Congreso y llegué a ocupar una silla, me ha tocado luchar y desde que yo salí de mi municipio ha sido una lucha constante para llegar a cumplir mis sueños y ayudar a mis poblaciones. Sí he hecho, quiero decirle que no tenía ningún cargo ejecutivo cuando fui Señorita Colombia. El Concurso Nacional de Belleza me apoyó en su momento, llevé la planta de energía eléctrica porque mi pueblo es una zona no interconectada como muchas poblaciones del departamento del Chocó y pude llevar una planta. Pasamos de tener 3 horas de energía al día, 2 horas en la noche, pasamos a tener 18 horas y en ese momento lo hice con todo el cariño que me sentía orgullosa de venir de una población con tantas necesidades que si yo tenía en ese momento el poder para poder ser esa voz que hablara por mi población, lo hice y allí seguí trabajando. Cuando fui representante a la Cámara, algunas leyes se dieron la discusión allá porque hubo paros reiterativos en mi población por el tema de la energía, de los costos de la energía, de la planta, y siempre he estado presente y Claro. pueden dar que voy a mi municipio y siempre he estado presente en ver que le ayuda. Y pues en estos momentos como está haciendo la parte opositora, el gobierno, tanto central como allá en mi municipio, entonces empiezan los ataques, ya los que ya sabemos que por ser
una negra de extrema derecha, bueno, que no han tildado, pero yo siempre he estado en defensa de los derechos de mis poblaciones y hago el bien sin importar y los ataques, porque a eso nos vamos a enfrentar siempre. Vanessa, la vicepresidenta es afrocolombiana, es del Chocó. ¿Cómo evalúas tú la administración de la vicepresidenta? ¿Esperabas que tu departamento, que tu región, que tu gente tuviera mejor representatividad y que hubiera más cosas para ustedes? Esto ha sido, Luis Carlos, una decepción total, una vergüenza, porque si bien no hago parte de su línea política, ni nunca lo he sido, sí consideraba que al ser una persona de nuestra etnia, de nuestra raza afrodescendiente, por lo menos con su población, tu departamento, el Cauca, tan azotado por múltiples temas, que han vivido el conflicto, como también nosotros en el Pacífico, en el Chocó, en todas las poblaciones a las que pertenecemos, sí esperábamos una verdadera representación, así no estuviéramos de acuerdo en una línea política de la cual ella hace parte, porque estoy del otro lado. Pero uno debe reconocer cuando las personas hacen una entrega o quieren hacer algo por su población, hay que reconocerlo independientemente del partido político en el que comulgue. Y ha sido una decepción total. A la luz y a la vista de todas las personas ha sido una vergüenza. Vanessa, ¿qué quieres tú seguir haciendo por el país? ¿Cuál es tu presente y cuál es tu futuro político? Yo sigo siendo una voz opositora, hago parte del Partido Centro Democrático, se empezaron ya los foros con los candidatos precandidatos presidenciales y bueno, hago parte de las directivas del Centro Democrático en Bolívar. Yo resido en el departamento de Bolívar, en Cartagena, y bueno, de aquí haciendo patria, orgullosamente soy esposa de un ex oficial de la Policía Nacional, así que siempre defenderé libertad y orden para siempre, porque es defender la democracia y en eso estamos y vamos a arrancar a seguir trabajando por mis poblaciones, como siempre lo he hecho, encarando la dignidad que se merecen, esa verdadera dignidad de la que hablaban los otros, que han pisoteado la verdadera dignidad de nuestra población. Pero Vanessa, es que te oigo y te veo después de un tiempo. Y no deja de sorprenderme la inteligencia, la claridad, la fuerza con la que hablas, el conocimiento de lo que tienes y el amor que tienes por tu región. Yo creo que aquí debería haber un trabajo para hacer cosas mucho más grandes porque personas como tú son las que necesita el país, Vanessa. Aquí estamos, afortunadamente, Luis Carlos, tenemos una voz porque si bien es cierto que a través de las redes sociales la utilizan muchas personas contrario a nuestra gente, nosotros podemos tener una voz para divulgar a través de estas redes y estas voces que nos dan, porque muchas veces medios se apresuran a dar las noticias, las dan sin una investigación previa, lanzan a diestra y siniestra publicaciones, pero uno tiene esta herramienta que nos dan las redes sociales para poder divulgar y con documentos, porque yo no estoy presentando ni lanzo improperios, ni voy lanzando acusaciones sin tener las pruebas, y eso me lo enseñó ese corto paso además, que tuve por el Congreso de la República, y haber nacido en una tierra con tantas necesidades, yo no me puedo permitir. Bueno, creo que se revolcaría en mi tumba mi padre, que me dejó a los 13 años, una mamá valiente que sacó a sus hijos adelante. Entonces tengo unos grandes valores en casa que me enseñaron a trabajar y poder divulgar a través de estas redes sociales que tenemos a la mano lo que está pasando en mi población, y no nos vamos a quedar callados, porque cuando mienten hay que salir a refutar y con pruebas y argumentos. Eso me lo enseñó mi padre y mi familia, y aquí he seguido ese ejemplo también en el partido de la cual hago parte. Pues nos encanta tenerte y agradezco muchísimo, Vanessa, porque hayas tenido unos minutos para explicarnos la realidad de lo que está pasando con estas casas y la realidad de lo que está pasando en tu población y en tu zona del país. Agradezco mucho por tu tiempo, te mando un abrazo y de nuevo, mil gracias por darnos unos minutos. A ti, Luis Carlos, por abrirnos estos espacios para seguir contando la verdad, y claro que sí, gracias a ti por tener en cuenta esta divulgación, y ahí te estaremos contando cómo se va desarrollando, porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias y no nos quedaremos callados. Y Un te gran vamos a abrazo. acompañar, y te vamos a acompañar. Un abrazo enorme.
Saludos. 7 de la mañana, 25 minutos. Vamos al editorial. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Si usted hace una revisión de cuál es la empresa más importante para los colombianos, es sin duda Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa que llevamos todos los colombianos en el corazón. Ecopetrol es una empresa que durante mucho tiempo nos hizo sentirnos orgullosos y nos dio algún tipo de seguridad, de certeza económica. Sin embargo, lo que está pasando en Ecopetrol es desastroso. En los últimos días, así por debajo, escondido, salieron los resultados de Ecopetrol. Y es que las ganancias de Ecopetrol volvieron a caer en el tercer trimestre de 2024 y llegaron a los 3.6 billones de pesos. Revisando la información sobre Ecopetrol, me encontré un artículo de Reuters que tiene un titular que, si esto fuera cualquier otra empresa, todas las directivas de esa empresa en el sector privado tendrían que salir por malos manejos, por mala ejecución. Leo el titular de la agencia Reuters sobre Ecopetrol y dice: ganancias del tercer trimestre de Ecopetrol caen 28%. 28% es lo que dice Reuters. Reuters dice que las ganancias de la compañía se desplomaron si se compara con lo que tenía la compañía hace un año. ¿Sí? Si la compañía tenía 100 pesos de ganancias el año pasado, hoy tiene 23. Una locura. El EBITDA de la compañía fue de 14 billones con un margen del 40%. La utilidad, dicen por ejemplo diarios como El Tiempo, fue el resultado principalmente del efecto compensado entre una gestión operativa y comercial que generó 1 billón de pesos de utilidad y los factores externos. Veamos qué es lo que dice el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre los resultados de Ecopetrol. Estamos reportando el tercer mejor año de la historia de Ecopetrol. Esto se refleja al margen de la volatilidad del precio del Brent en el mercado internacional, que comparado con el mejor año de toda la historia sigue teniendo una diferencia. Entendiendo el mejor año de toda la historia del 2022, la producción que estamos teniendo y los resultados que estamos teniendo nos permiten asegurar, sin duda, que estamos por alcanzar al cierre de este año el tercer mejor año de toda la historia de Ecopetrol. Estamos alcanzando al cierre esto. La compañía, doctor Roa, está perdiendo en ganancias más del 25% según lo que está reportando las empresas y las páginas financieras de ganancias. Lo que dice el doctor Roa está desenfocado. Habría que contarle a la gente, porque seguimos investigando, qué está pasando con lo que cuesta para Colombia la generación de un barril de petróleo. En el 2022 a Colombia le costaba producir un barril de petróleo $9 por barril. Pero que ese precio ha crecido, ha subido 33% desde que llegó la administración Petro Roa. Antes costaba 9, hoy cuesta 12. Esto lo dice Bloomberg en línea. Esto no me lo estoy inventando. Según la misma gente de Bloomberg en línea, que cita a analistas, el incremento de la producción del valor de petróleo está por dos factores. Uno,
un aumento en el diluyente del petróleo, que ahora Colombia necesita más diluyente y está más caro. Necesita más diluyente porque Colombia ahora está produciendo, generando petróleo más difícil de encontrar, petróleo pesado, que necesita más diluyente para tener un barril de petróleo. Es decir, uno de sus insumos más importantes se está volviendo más caro. Pero mi editorial no es sobre eso. Mi editorial es sobre la ineficiencia y la manera en que a esta empresa se la están comiendo a pedazos. Es mi opinión. 5 factores principales que nos deben preocupar y que nos deben llevar a la evaluación de lo que está pasando en Ecopetrol. Y repito, si esta empresa fuera una empresa privada, si le encuentran a ustedes la diferencia de entre un año y otro, trimestralmente, que las ganancias caen el 25%, los echan a todos. Y si nosotros somos los dueños de Ecopetrol, como nación deberíamos estar exigiendo la salida de todos. 5 razones. La primera, Ecopetrol, con la llegada de Gustavo Petro, mostró que no tiene futuro. Mostró que no tiene futuro. Lo primero que hicieron al llegar a este gobierno, las personas de esta administración, fue decir, incluso desde campaña, que Ecopetrol no haría más fracking ni exploración de petróleo. Dígame eso, ¿cómo lo interpreta un analista, un inversionista internacional que pone plata en las inversiones? ¿Cómo compra acciones? ¿Cómo compra bonos? ¿Cómo invierte en Ecopetrol si sabe que la empresa está apostándole en el largo plazo a una cosa completamente diferente a la que hace? Ni loco, ni loco. Es como si el pastelero, ¿cierto?, le dice a sus inversionistas que va a dejar de comprar masa porque no le gusta la masa. Entonces usted lo primero que piensa es, caramba, este señor ya no es un pastelero. Señor, ¿qué le pasó? Eso fue lo que hizo este gobierno con Ecopetrol. Número 2. Luego de haber dicho eso, los responsables de Ecopetrol durante estos 2 años hicieron un anuncio que a mí me dicen en Wall Street, que me dicen los inversionistas, los dejó con los pelos de punta. Y es que llegaron ministros a decir que se va a importar gas desde Venezuela. Es decir, uno de los productos adicionales como consecuencia de la explotación de petróleo, el gas, nos iría a faltar, según el propio gobierno. Y el propio gobierno advirtiendo que ante esa ausencia iría a importar gas desde Venezuela. 3. Hay un cambio en el gobierno corporativo. Hay cambios en la junta directiva que llevan a pensar que ha dejado de ser independiente esa junta directiva. Lo importante de la independencia de las juntas directivas, sobre todo en el caso de Ecopetrol, es que alejaba a la compañía de los vaivenes políticos. Era una compañía que iba como un tren, ¿no?, férrea hacia adelante y no se dejaba distraer de lo que estuviera pasando o los intereses del gobierno. Lo que ha pasado en las últimas horas y en los últimos días y en los últimos meses desde este gobierno es que esa junta directiva ahora pareciera no responde a los intereses de la empresa, sino que responde a los intereses ulteriores del ejecutivo del presidente Gustavo Petro. 4. La llegada del doctor Roa. El doctor Roa es una persona decente, pero una persona que está envuelta también en medio de escándalos, incompatibilidades y un profundo desconocimiento de la industria petrolera. Él ha venido entendiendo con el paso de los días un poco porque inteligente es de qué se trata, qué es lo que hace la compañía. Pero eso no es suficiente cuando los inversionistas extranjeros y las empresas internacionales y los propios inversionistas locales evalúan Ecopetrol. No basta con ser buena gente e inteligente. Se tiene que conocer a profundidad la empresa y el doctor Roa recién la está entendiendo. No voy a mencionar los escándalos que lo rodean de manera personal, como el escándalo del apartamento que ha revelado en una muy buena columna Daniel Coronel hace 8 días. Incompatibilidades, sus relaciones personales, sus escándalos.
Usted no puede tener al presidente o al piloto del Boeing al cual usted está confiriendo, entregando su vida con tantos escándalos y tantos desconocimientos. Ecopetrol es un Boeing que tiene que ser manejado por una persona que sepa. Y quinto, pánico administrativo. Me dicen que la gente internamente en Ecopetrol está asustada, muy asustada, frente a todas las determinaciones que hacen, porque ahora tienen que tener en cuenta una variable que antes no tenían y es, ¿será que esto le gustará al presidente y a sus amigos? ¿Será que puedo seguir trabajando y operando de una manera ecuánime e independiente? Si ahora tengo que pensar en si esto le afecta o no le afecta a las personas que están al lado mío. Fíjese que los mercados en los últimos días están castigando varias cosas, pero sobre todo esta declaración del propio presidente Gustavo Petro, que dice que a Ecopetrol hay que cambiarle su naturalidad, su leitmotiv, que es el petróleo, por la inteligencia artificial. Veamos. Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismus, porque, o sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Exorcismos. Ecopetrol tiene que hacerse exorcismos. Yo no sé si el presidente perdió por algún momento el conocimiento del nombre de Ecopetrol. La empresa hace petróleo por definición. ¿Va a hacer inteligencia artificial? O sea, ¿dónde están los señores que hacen código en Colombia? ¿Dónde están los señores que saben de algoritmos, de inteligencias? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde están las universidades? Yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial no se deba hacer. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es el futuro o el presente. Pero Ecopetrol también, pues, o sea, en un país como Colombia que tiene un déficit fiscal como el que tiene, estar matando consistentemente a la empresa que más dinero genera porque le vienen ese tipo de afirmaciones, el presidente no puede hacer ese tipo de afirmaciones, porque de esas afirmaciones depende la compañía. Quiero mostrarle este gráfico. Este es el gráfico de la valorización o del valor en la acción en el mercado internacional de Ecopetrol. Como usted ve la gráfica, es una gráfica roja, toda hacia abajo. Es una gráfica que muestra que la acción de Ecopetrol hoy vale 7.92. Hace un año, la acción valía 12.47, $12. Hoy vale 7. Ha perdido cerca del 40% de valor de mercado. ¡40%! ¿Usted se imagina tener un activo que hoy valga la mitad? ¿Que su empresa hoy valga la mitad? O sea, usted invirtió en una compañía que valía 100 pesos y hoy vale la mitad. ¿Usted estaría contento? ¿Usted qué haría con el gerente? ¿Qué haría con la junta directiva? Pues eso es lo que está pasando en Ecopetrol. Vale la mitad. Es que hay algo que hay que entender. A los gobiernos y a las administraciones no se les nombra para que lleguen y pinten un universo de florecitas. Es para que administren crisis. Y si llegan las crisis, que siempre van a llegar, puedan navegar sobre ellas. Seguramente la industria petrolera está en crisis. Bueno, cuando usted lo compara con Petrobras y con los petróleos mexicanos, o con Oxy o con las empresas petroleras internacionales, no hay crisis. Pero Ecopetrol sí tiene una crisis. Entonces, es algo que deberían, por supuesto, estar revisando desde el gobierno y sobre todo nosotros los colombianos estar exigiéndole al Ejecutivo. 7 de la mañana, 30 minutos. Ecopetrol necesita un remesón, y un remesón inmediato y un remesón ya.
Si le gustó este programa, cuéntele a su familia, a sus amigos que estamos haciendo esta presentación diaria de las noticias más importantes del día, del análisis de lo más importante del día. Me encanta estar en esta comunicación muy cercana entre nosotros. Siento que cada vez somos más, cada vez estamos más juntos, cada vez entendemos. Dígale a su familia, dígale a sus amigos, hombre, yo veo Vélez por la mañana, búsquenlo en YouTube o búsquenlo en las plataformas para que nos encontremos. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Y como siempre, todo va a estar bien. Que tengan buen día. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.